Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Rodríguez y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula, titulada Teorías de la Personalidad. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carla Karina de la Paz Ayala, docente de la licenciatura en Psicología. Acompáñanos a descubrir en esta primera parte la teoría del reconocido padre del psicoanálisis Sigmund Freud, el modelo PIS de Jeffrey Gray y la visión de Carl Rogers sobre las personas altamente funcionales. Comencemos. Las teorías de la personalidad, es una materia bien amplia, muy bonita, en donde nos habla de un estudio experimental, ¿sí?, científico, acerca de una caracterización de todo lo que conforma la personalidad, desde los rasgos, la naturaleza humana, su comportamiento, su conducta y sus emociones. Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, fue uno de los pioneros también en esta área, ¿sí?, en donde nos hablaba acerca de toda la importancia que tiene el material inconsciente dentro de la personalidad del individuo. Él manejaba diversos supuestos dentro de toda su teoría que componían o le daban una explicación al comportamiento humano, pero en sí gran parte él refería que el material inconsciente era el que fluctuaba o el que motivaba la conducta o los pensamientos de los individuos. Él nos hablaba, por ejemplo, de un tópico de la personalidad, ¿sí?, desde un enfoque también un poquito más topológico, que ponía como metáfora un iceberg, en donde estaba el consciente, que era prácticamente todo aquel material del cual nosotros estábamos viviendo en el presente, ¿sí? Estaba por otro lado también el segundo tópico, que era lo que se alcanzaba a sumergir de acuerdo a lo que podemos ver como en el iceberg, ¿sí?, lo que se alcanza a ver. Y era todo aquel material que uno podía recoger como en memoria, pero que sí podría ser sustraído a la base de la conciencia, ¿sí? Y por último estaba también la parte del inconsciente, que era aquel material en donde se enfocaba o tenía más que nada un material doloroso, vergonzoso o inclusive algo que podía ser traumático para la persona. Entonces él comentaba que este enfoque o que esta área de la psique era muy compleja, pero parte de su sanación era hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Hablaba, por ejemplo, también desde otro enfoque de la personalidad, que hablaba de componentes, que era el yo, ello y superior, ¿sí? Entonces, estas tres áreas o estos tres componentes, uno estaba regido por el principio del placer, que era el ello, ¿sí? El yo, por otra parte, era regido por el supuesto de la realidad, ¿sí? Y por otra parte también estaba el superyo, que era el deber ser o el componente de la moralidad. Jeffrey Gray fue un autor que tuvo también un poco de base biológica y estadística, ¿sí? Le agrego es bis y vas. El bis y vas eran dos enfoques que analizaban, sobre todo, le daban una explicación a la conducta humana desde una base biológica, ¿sí?, o desde una sensibilidad, ¿sí? Es decir, el sistema de bis era más que nada, o él hablaba de una inhibición conductual, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que él comentaba que las personas que eran un poco más introvertidas tenían más influenciada esta parte del bis, ¿sí? Es decir, inclusive había un poco más de neuroticismo. ¿Por qué? Porque había una inhibición o un miedo al castigo. Y por otra parte, el VAS, que era una activación conductual, eran las personas que eran un poquito más extrovertidas. Es decir, había una activación conductual en donde la extroversión se veía más a flote. Carl Rogers fue un psicólogo humanista con bastantes estudios de cajón, ¿sí? De hecho, estudió bastante el psicoanálisis. Sin embargo, él le dio una visión más optimista a lo que era la teoría de la personalidad. Claro, desde una visión humanista, ¿sí?, a diferencia a lo mejor del psicoanálisis como lo manejaba Freud. Entonces, Carl Rogers, de esta visión más humanista, él refería y contrapunteaba también lo que era con Freud. Freud decía, por ejemplo, que el ser humano podía ser un poquito más agresivo por naturaleza, pero por otra parte Rogers, él refería que el ser humano sí podía ser bueno por naturaleza y que inclusive tenía una tendencia
actualizante a ir encaminado bajo sus objetivos, metas o proyectos. Entonces, para él, una persona altamente funcional era aquella que era auténtica en su ser, ¿sí? Que tenía, él lo llamaba self, ¿sí? Es decir, el self era más que nada esta cuestión de la persona, ¿sí? Y de una persona real. Una persona real era aquella que no era manejado o influenciado por cuestiones de la sociedad o por necesidades o deseos de los demás. Entonces, una persona, mientras más real y congruente era consigo misma, entonces era una persona más altamente funcional, no nada más para sí mismo, sino inclusive también para la sociedad. Esto le permitía, él hablaba también de una tendencia actualizante, que era una de las cualidades que tenía una persona altamente funcional. Es decir, experiencia o etapa que yo cruzaba de vida, yo adquiría cierto aprendizaje sin miedo inclusive al sufrimiento o al dolor que enmarcaba los diferentes retos y desafíos que enfrentaba la vida, pero aceptaba con más optimismo lo que era la parte esencial del ser, ¿sí? Que era, como te comentaba, un ser más auténtico, ¿sí? En donde inclusive tendía también a ser más, pues sí, funcional para sí mismo. Agradecemos profundamente a la maestra Carla Karina por compartir su conocimiento y experiencia sobre estas fascinantes teorías, fundamentales para la formación de todos los futuros psicólogos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Gente Univa. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima.